Dios les bendiga, buenas noches. Estamos muy contentos porque estamos nuevamente aquí para dar un capítulo más del libro de Daniel. Dios les bendiga a todos, estamos muy agradecidos porque estén sintonizando, escuchando esta palabra del Señor. Amén. Quiero decirles que den share, que compartan, porque ya vamos a empezar el capítulo 11 del libro de Daniel. Así que dale share, compártalo con los demás y dígale rapidito, está comenzando el estudio, para que rápido se conecten. Amén. También les quiero decir que los estudios bíblicos están en nuestro canal de YouTube que se llama Ministerio de Enseñanza Bíblica Pan del Cielo. Amén. Que también ahí lo pueden ver, lo pueden volver a ver. Y si tienen alguna duda o tienen preguntas, pues lo pueden hacer a través de los comentarios también. Vamos a estar analizando las preguntas y si no es en el día que estamos dando en el estudio, pues en un próximo estudio vamos a estar contestando todas esas preguntas o dudas que ustedes tengan. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre Celestial, te damos las gracias en esta hora por permitirnos, Padre Celestial, una vez más, estar, Señor, a través de estos medios para impartir tu palabra, Señor, oh Dios. Te pido, Padre de la gloria, que sea de bendición a cada oyente, Señor, oh Dios. Que tú abras nuestras mentes, nuestros corazones y que podamos entender aquello que tú quieres, Señor, enseñarnos a través de tu palabra. Bendice nuestros labios también, Señor, para que podamos transmitir, oh Señor, tu palabra como tú quieres. Si hay alguna persona que está enferma o en alguna necesidad, te pido que seas tú obrando de manera especial y de manera poderosa. Toma control de todo lo que se haga y toda la gloria, mi Señor, es para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele share, comparta. Y mientras se van conectando algunos, cantamos un corito que dice: ni aun los mismos ángeles que están allá en el cielo no saben ni la hora en que vendrá el Maestro, así como el relámpago que sale del oriente, cruzando el firmamento, llegando al occidente, así ha de venir el Dios omnipotente, así ha de venir el Dios omnipotente. Ni aun los mismos ángeles que están allá en el cielo no saben ni la hora en que vendrá el Maestro, así como el relámpago que sale del oriente, cruzando el firmamento, llegando al occidente, así ha de venir el Dios omnipotente, así ha de venir el Dios omnipotente. Aleluya, alabanza, gloria a Dios. Señor. Así dice su palabra, que aún ni los mismos ángeles saben ni el día ni la hora en que vendrá el Maestro. Pero tenemos que estar preparados, porque ese día viene y está más cerca Amén. De lo que nosotros pensamos. Amén. Bien, les quiero anunciar que está quedando solamente 2 capítulos del libro de Daniel y yo quiero que cada uno de ustedes participe. Yo quiero que nos pongan, que nos escriban qué libro les gustaría estudiar. Vamos a estar contando y la mayoría, pues esa será, ¿verdad? Próximo libro que estudiemos. Pero no se olvide, escríbanos, déjenos saber qué libro de la Biblia le gustaría aprender, seguir leyendo. Y como les dije, preguntas, dudas, respuestas, nos las pueden escribir a través de los comentarios y nosotros las iremos contestando. Amén. Bien, el capítulo 11 del libro de Daniel. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta tarde o esta noche, en la mañana, a la hora que usted esté viéndolo. Vamos a empezar entonces en esta noche a estudiar el libro de Daniel, capítulo 11. Capítulo 11 es una continuación del 10 y después continuará hasta el 12 de la última visión del profeta Daniel. Es una visión que se relata, en este caso, en 3 capítulos corridos. Pero en este de hoy, este capítulo 11, pues es un capítulo que
es una profecía que se le da a Daniel de cosas que van a suceder en el futuro, pero que para el tiempo nuestro ya muchas de ellas se cumplieron. Y hemos estado buscando a través de la historia la confirmación de aquellas cosas que se dijeron, y es asombroso, hermano, que de la manera tan exacta que se cumplieron esas profecías, que en el momento que se dieron faltaban posiblemente cientos de años para cumplirse, pero al día de hoy ya muchas de ellas se cumplieron, y se cumplieron con una exactitud tremenda. Y sabe una cosa, si el Dios que da una profecía y se cumple, toda esa profecía que se han cumplido, fue capaz de cumplir eso, también va a ser capaz de cumplir las próximas que faltan. Amén. Todavía hay algunas de ellas. En ese capítulo 11, vamos a ver que desde el versículo 35 en adelante, son profecías que todavía al día de hoy no se han cumplido. Amén. Y yo entiendo y yo estoy seguro que de la misma manera que fue fiel para cumplir las que ya se cumplieron, va a ser fiel para cumplir las que todavía no se han cumplido. Amén. Bien, en ese capítulo 11 empezamos leyendo alabanzas al Señor. En el verso 1, vamos aquí a la Biblia, capítulo 11 de Daniel, verso 1, y dice la palabra: y en el año primero de Darío, el de Media, yo estuve para animarle y fortalecerle. La persona que dice estas palabras es el ángel que está hablando con Daniel. No es Daniel. Si usted se fija, lo que antecede a esto, el verso 21 del capítulo 10, dice: pero yo te declararé lo que está escrito en la escritura de verdad, y ninguno hay que se esfuerce conmigo en estos negocios, sino Micael, vuestro príncipe. En su Biblia posiblemente dice Miguel. Si usted escucha algo que no se parece, es que yo uso una Biblia que es versión antigua, una Reina Valera de 1865, que yo entiendo que es la más exacta, así que esa es la que yo uso. Cambia un poquito los nombres y eso, pero lo demás, lo que se supone que salga, tiene que salir. Amén. Entonces, el verso 1, vuelvo y repito, el ángel que está hablando con Daniel le dice estas cosas. Y ahora sigue hablando en el verso 2. Y ahora yo te mostraré la verdad. Y he aquí que aún 3 reyes estarán en Persia, y el cuarto se enriquecerá de grandes riquezas más que todos, y fortificándose con sus riquezas, despertará a todos contra el reino de Grecia. Bien, ese verso 2 se refiere, y tengo aquí un libro de historia que me trae todos los detalles. Esos reyes que se mencionan ahí se refiere a una sucesión de reyes de Persia. Es a saber, primero Asuero, segundo Artajerjes, tercero Darío Istaspis, no Darío el Medo, y el cuarto fue Jerjes, que según la historia era inmensamente rico. Fíjese la secuencia de reyes de ese imperio. Amén. Y eso ya estaba mencionado aquí, y eso se cumplió al pie de la letra, como dice ahí. Pero fíjese que dice al final de ese versículo que con su riqueza despertará a todos contra el reino de Grecia. Acuérdense que al final del reino medo-persa se levantó el imperio griego. Entonces, hablando de ese imperio, el verso 3 dice: y levantarse a un rey valiente, el cual se enseñoreará sobre gran señorío y hará su voluntad. Y voy a leer el 4 también. Y cuando se hubiere enseñoreado, su reino será quebrantado y será partido en los 4 vientos del cielo, y no a su descendiente, ni según el señorío con que él se enseñoreó, porque su reino será arrancado y para otros fuera de estos. Fíjense que dice ahí: a los 4 vientos del cielo. Bien, ese verso 3 y ese verso 4 se está refiriendo al imperio griego, y el verso 3 más que nada a Alejandro el Grande o Alejandro Magno, ese gran emperador, amén, que conquistó un territorio grandísimo. Fue un imperio poderoso, que fue el que vino a derrotar al imperio medo-persa, y empezó, hermano, en solamente 13 años conquistó mucho territorio, pero sin embargo murió bien jovencito, 32, 33 años, después de una fiesta que hizo, una cosa tremenda, mucha bebida, mucha de todo. ¿Qué pasó? Pues a los pocos días murió de una enfermedad, se murió. Fíjese,
conquistó tanta cosa y en su juventud, como diríamos, en la fuerza de su juventud, no disfrutó todo aquel imperio que... Pero fíjese, donde quiera que él conquistaba, fundaba ciudades, y hay ciudades llamadas Alejandría, que él era el que le ponía ese nombre. Hay en Egipto, hay en el Medio Oriente, hay por muchas partes, hay muchas ciudades, todas se llaman Alejandría, porque se la ponía a honor de él. Y de él habla ese verso 3, de ese rey valiente, el cual se iba a enseñorear sobre gran señorío. Y después dice que cuando él, dice, y cuando se hubiere enseñoreado de su reino será quebrantado y será partido en los 4 vientos del cielo. Y no a su descendiente, ni según el señorío con que se enseñoreó, porque su reino será arrancado y para otro fue. Y quiero mostrarle aquí tengo un mapa de la extensión del imperio griego, que fue desde Grecia hasta prácticamente hasta la India, como pueden ver aquí. Todo ese territorio, y ahí van a ver los nombres que yo les mencioné, que muchas de esas ciudades que él fundó, pues le ponía de nombre Alejandría, en honor a él mismo. Ahora, quiero que vean algo. Cuando él muere, que murió joven, el imperio fue dividido en 4 partes, y cada uno de sus 4 generales más importantes se quedó gobernando una de esas partes. Aquí tienen los nombres, y cada color denota, ¿verdad? Tiene Casandro, Lisímaco, Ptolomeo I, que fue el que se quedó a cargo de la parte sur, aquí de Egipto, y Seleuco en la parte de Media y Persia, en esta parte de aquí. Este se llamó el reino del norte y este se llamó el reino del sur. Quiero que vean esto, hermano. Aquí tienen el símbolo que en otro de los capítulos del libro de Daniel aparece el imperio griego, aparece como un leopardo con 4 cabezas. Y eso significa que ese imperio iba a ser gobernado por 4 reyes. Amén. Entonces, mire bien esto. En otro de los capítulos menciona el macho cabrío. ¿Se acuerdan del macho cabrío? Que ese macho cabrío le crece un cuerno sumamente grande y ataca al carnero. El carnero representa al imperio medo-persa. ¿Y qué sucede? Que cuando ya él vence al imperio medo-persa y conquista un montón de territorio, ese cuerno es partido y se levantan 4 cuernos, como dice aquí, hacia los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Y eso fue porque cada uno de sus generales se quedó gobernando una parte del imperio. El imperio fue dividido en todas esas personas. Ahora bien, mire bien esto. Alabanza al Señor. Aquí tengo también las 4 divisiones del imperio griego. No sé si lo pueden ver bien ahí, pero vamos a tratar muy bien. Entonces aquí vemos, amén, fíjese que aquí pone oeste, norte, este y sur. Por eso el corito, que ni los mismos ángeles saben, ¿verdad? Desde el oriente hasta el occidente. Y ellos se dividieron ese imperio, cuán grande era, entre esos generales. Pero al final, los 2 más importantes fueron el reino del norte y el reino del sur. Y ahora vamos a ver la de problemas y guerras y situaciones difíciles que vivieron entre ellos 2. Prácticamente los otros 2 ya no se mencionan más, pero se mencionan mucho el del norte y el sur. Y en medio de ellos estaba la tierra de Israel. La tierra de Israel era como decir la frontera entre el reino del norte y el reino del sur. Y cómo afectó de gran manera al pueblo de Israel. Bien, vamos a ver entonces, alabanzas al Señor. Vamos a seguir leyendo. Gloria a Dios. El verso 5. El verso 5 dice: y hacerse ha fuerte el rey del mediodía, que es el rey del sur, y de sus principados, y sobrepujarle ha, y apoderarse ha, y su señorío será grande señorío. Está hablando del reino del sur, que es lo que llamamos Egipto. Y Egipto era gobernado por el general llamado Ptolomeo. Alabanzas al Señor. El rey del sur sería el rey de Egipto, quien era Ptolomeo Lago. Este estableció un gran dominio que se extendió hasta la India. Los 2, el del norte y el del sur, hacen alianza. Son los reyes del norte, que es Siria, y del sur, que es Egipto.
Y se efectuó un casamiento, lo vamos a leer ahora, de la princesa Bernice, la hija de Ptolomeo II de Egipto, con Antíoco Teos, reino del norte. Ellos pues querían establecer la paz y mire lo que hicieron. Se lo voy a leer la profecía de lo que sucedió allí. El verso 6. Mas al cabo de algunos años se concertarán y la hija del rey del mediodía, la del sur, vendrá al rey del norte para hacer los conciertos, los pactos. Mas no tendrá fuerza de brazo ni permanecerá en él ni su brazo, porque ella será entregada y los que la hubieran traído y su padre y los que estaban de su parte en aquellos días. Fíjense que se trata de hacer un pacto y media la hija de uno de ellos del reino del sur, de Egipto, la entrega, amén, para que se case con el rey del norte. Dice, se efectúa el casamiento de la princesa Bernice, hija del rey Ptolomeo II de Egipto, con Antíoco Teos, rey del norte, Siria. El convenio era, miren el pacto que habían llegado, que dice que había un pacto, un concierto. El convenio era que éste divorciaría a su esposa y haría a uno de los hijos de Bernice heredero del reino. Pero no fue así. Al morir Ptolomeo II, el padre de la joven esta, Antíoco Teos llamó a su primera esposa y a Bernice y a su hijo los envenenó. Fueron envenenados. Amén. O sea que la paz duró mientras estuvo vivo el rey Ptolomeo II, pero una vez que muere ya no hay paz. Todo eso fue profetizado con muchos años de anticipación, hermano, y se lo reveló Dios a Daniel en esta profecía. El verso 7 dice, mas del renuevo de sus raíces se levantará sobre su silla y vendrá el ejército y entrará en la fortaleza del rey del norte y hará en ellos a su voluntad y corroborarse a. El renuevo de sus raíces era un propio hermano de Bernice. O sea, hay un hermano que Bernice tiene, ese que se llama Ptolomeo Energetes. Él vengó la muerte de su hermana y conquistó a Siria. Luchó contra el rey del norte y mató a la esposa de Antíoco Teos, tomando el puesto de Antioquía. O sea, que ellos se pasaban en una constante guerra. Amén. Pero acuérdense de una cosa que les digo. Cuando se le está diciendo esto a Daniel, nada de esto ha sucedido. Es más, ni remotamente, porque el imperio griego ni siquiera se ha levantado. Amén. Todavía están viviendo en el imperio medo-persa. Pero sigo leyendo en el verso 8. Y aún los dioses de ellos con sus príncipes, con sus vasos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto. Y por algunos años él se mantendrá contra el rey del norte. Y vendrá, y el 9, y vendrá en el reino el rey del mediodía del sur y volverá a su tierra. Mas sus hijos se airarán y juntarán multitud de muchos ejércitos y vendrán a gran prisa e inundará y pasará y tornará y llegará con ira hasta su fortaleza. Mire lo que sucede después. Ptolomeo Energetes, el que hizo la venganza, cumplió en el versículo 8. El rey de Siria hizo una invasión pero fracasó. Y en el versículo 9 vemos el rey Seleuco Calínico tenía dos hijos, Seleuco III y Antíoco el Grande. El primero hizo guerra contra las provincias egipcias en el Asia Menor, pero tuvo mal éxito, no tuvo la victoria. El otro Antíoco invadió Egipto y tomó el fuerte de Gaza. Y ahora vamos a seguir, le estoy comentando esto porque esa es la explicación que históricamente fue lo que sucedió, que se cuenta aquí como una profecía que se va a cumplir en el futuro, pero aquí lo tengo ya como un dato histórico de qué fue lo que sucedió, qué es lo que quiso decir en la profecía allí. Vamos al verso 11. Por lo cual, el rey del mediodía, o sea del sur, se enojará y saldrá y peleará con el mismo rey del norte y pondrá en campo gran multitud y toda aquella multitud será entregada en su mano. Por lo cual la multitud se ensorbecerá, elevarse a su corazón y derribará a millares y no prevalecerá. Y volverá el rey del norte y pondrá en campo mayor multitud que el primero, y al cabo del tiempo de algunos años vendrá a gran prisa con grande ejército y con muchas riquezas. Alabanzas al Señor. En aquellos tiempos muchos se levantarán contra el rey del mediodía, el del sur,
e hijos de disipadores de tu pueblo se levantarán para confirmar la profecía y caerán. Y vendrá el rey del norte y fundará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y los brazos del mediodía no podrán permanecer, ni su pueblo escogido, ni habrá fortaleza que pueda resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda parar delante, y estará en la tierra deseable, que es Israel, la cual será consumida con su poder. Amén. En el verso 11, es el rey de Egipto, el que se levanta contra Antíoco y lo venció. El versículo 16, la invasión de la tierra deseable en el versículo 17. Acuérdense que cuando la Biblia dice la tierra deseable, se refiere a la tierra de Israel. Amén. No le quiero decir Palestina porque realmente en aquel tiempo se llamaba Israel. Y antes de llamarse Israel se llamaba Canaán. Amén. El nombre Palestina es un nombre relativamente moderno. Se empezó a usar a principios del siglo pasado cuando el gran Reino Unido, después de la Primera Guerra Mundial, Reino Unido se quedó como controlando toda aquella región y le puso Palestina. Pero Palestina viene del nombre de los filisteos, Filistea, Palestina. Pero realmente esa tierra, como se llamaba al principio, antes de llegar a Abraham, era Canaán. Y después se llamó Israel. Y en tiempos recientes, pues se le puso Palestina. Amén. Pero quiero llamarlo de esa manera para que se note una diferencia. Amén. Porque hay unos reclamos territoriales que se están haciendo actualmente que no tienen base de ninguna forma. Pero vamos a seguir. Alabanzas al Señor. Bien. Vamos al 18. Pero quiero leer esto. En el versículo 11, escuche esto. Es el rey de Egipto el que se levanta contra Antíoco y lo venció. Eso ya lo vimos ahí. La invasión de la tierra deseable, la tierra de Israel. Otro avanza por medio del casamiento. La hija de Antíoco, Ptolomeo Epífanes, fracasando esta medida también. Amén. Y ahora vamos a leer del verso 18 al 20 una información bastante sobre un personaje que se levanta ahora que se llama Antíoco Epífanes. Y mire bien, este personaje es bien importante que lo tengamos en vista. Amén. Vamos a leer el verso 17. Dice, y pondrá su rostro para venir con la potencia de todo su reino y hará con él cosas rectas y darle a una hija de sus mujeres para trastornarla, mas no estará ni será por él. Volverá después su rostro hacia las islas y tomará muchas. Amén. Y un príncipe le hará parar su vergüenza y aún volverá sobre su vergüenza. Amén. Las conquistas de Antíoco, su afrenta y su fin. Amén. Empieza a conquistar territorio, pero el rey Seleuco Filopatro, conocido como el exactor de impuestos, fue envenenado por uno de sus empleados. Amén. Y mire bien esto, hermano. Esta persona que les mencioné hace un momentito, amén, lleva a cabo una serie de cosas y es tipo de un personaje que va a surgir más adelante. Pero vamos a hablar de eso ya mismo. Yo sigo leyendo en el verso 19. Amén. De aquí volverá su rostro a la fortaleza de su tierra, tropezará, caerá y no parecerá más. Mas sucederá en su silla quien quitará las exacciones, el cual será gloria del reino, mas en pocos días será quebrantado, no en enojo ni en batalla. Aquí viene el que les mencioné. Y sucederá en su lugar un vil. En otras Biblias dice un hombre despreciado o despreciable. Amén. Un vil, al cual no darán la honra del reino, mas vendrá con paz y tomará el reino con halago. Fíjense que amén, gana el reino y se hace rey, pero no hace guerra, lo hace con paz. Eso se llama una astucia. Amén. Una astucia. Dice que tomará el reino con halagos, dando halagos. Y los brazos serán inundados de inundación delante de él y serán quebrantados, y aún también el capitán del concierto. Bien, voy a leerles algo acerca de este personaje. El hombre despreciado del versículo 21 es Antíoco Epífanes.
El cuerno pequeño de Daniel 8:9. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? El cuerno pequeño. Salía en medio de 10 cuernos, salía un cuerno. Amén. Y tenía ojos y tenía una boca que hablaba grandeza. Ese es el mismo personaje. Él a veces es llamado el anticristo del Antiguo Testamento. Es un tipo verdadero del gran anticristo que aparecerá en el tiempo del fin. O sea, él no es el anticristo, él es un anticristo. Los versículos de 21 al 35 se refieren a él y a sus hechos. Lo vamos a ver ya mismo. Voy a hablar sobre este personaje. Noten cómo se apoderó del reino por medio de halagos, que será exactamente como el anticristo final, el último, ha de obtener su dominio. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis 6:2. Amén. Vamos a leer ese versículo, Apocalipsis 6:2, porque quiero que vean. Amén. Es una manera de ganar las batallas con astucia y no con armamento y con guerra y con conflictos abiertos, sino con engaño. Dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso para que también venciese. Fíjense, ¿a qué le suena eso? Un hombre montado sobre un caballo blanco. Al regreso del Señor Jesús, que viene sobre un caballo blanco. Pero este no es Jesús. Este no es Cristo, este es el anticristo. Se parece, pero no es. Y dice que trae un arco, pero el arco no tiene flecha, no viene con guerra. Amén. Y se le da una corona. Muchas personas piensan, como estamos viviendo estos días de la situación de la pandemia esta, amén, que eso de la corona que le dan a este personaje se refiere al coronavirus. Amén. Dice, le dan una corona. Entonces él viene a resolver un gran problema. Todo el mundo está buscando un hombre que resuelva todas las situaciones, la economía, las enfermedades, todo. Ese hombre va a llegar y va a decir que él es el que tiene la capacidad de resolver todas estas situaciones. Fíjate, Oscar, Ajá. Eso me trae a la mente que el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 11, el versículo 14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, que ya tenemos, ¿verdad? Desde antes de que, como tú estás diciendo, pues con halagos y con cosas bonitas, van a tratar de seducir y de atraer y de engañar. Pero realmente no es lo verdadero. Porque así hace Satanás y provoca para que eso se haga. Se viste como ángel de luz. Y entonces ofrece paz y seguridad. Imagínense, la gente está tan deseosa de tener paz que cualquiera que diga, yo tengo la capacidad de producir la paz en el mundo, yo voy a resolver todas las situaciones. Hermano, todo el mundo lo va a ver como un gran personaje, una gran persona a la cual hay que depositar toda la confianza en él y darle todo el control y todo el poder para que él se encargue de todo. Amén. Y eso fue lo que hizo Antíoco Epífanes y eso es lo que va a hacer Anticristo, pero en proporciones más grandes. Ambos por conquistas pacíficas. Amén. Entonces, vamos a ver el verso 22 en adelante. Y los brazos serán inundados delante de él, serán quebrantados y aún el capitán del concierto. Después de los conciertos son pactos. O sea, este hombre va a hacer un pacto, unos conciertos. Amén. Con él hará engaño y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Amén. Vamos a ver. El vil Antíoco Epífanes no tenía derecho a la dignidad de rey. Estoy hablando ahora del antiguo, ¿verdad? Que para el tiempo que se escribe esto, pues no era antiguo, era todavía en el futuro. Siendo nada más que uno de los hijos menores de Antíoco el Grande, pero se apoderó de ellos, del reino, por medio de ardides y adulaciones. Adulaciones, o sea que le hablaba bien bonito con halagos, ¿verdad? Y cosas así, para ganarse la confianza de las personas. Los versículos 22-23 nos dicen que su éxito sobre sus enemigos y conquista en Egipto con un ejército pequeño y de otra victoria, según los versículos del 24-26, que lo vamos a ver ya mismo.
Amén. Los dos reyes del versículo 27 son Antíoco Epífanes y su aliado Filometos, en contra de Ptolomeo Energetes, pero mintieron y sus planes fracasaron. Vamos a leerlo del 22 al 27, voy por el 23 ya. Amén. El 24. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que nunca hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Presa y despojo y riqueza repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas pensará con sus pensamientos, y esto por tiempo. Fíjese lo que va a hacer. Amén. Lo que hizo aquel, y que es tipo de lo que va a hacer ahora el anticristo más tarde. Y despertará su fuerza y su corazón contra el rey del sur, del mediodía, con grande ejército, y el rey del mediodía será provocado a la guerra con grande ejército y muy fuerte, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Y los que comerán su pan le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. Amén. Y el 27, y del corazón de estos dos reyes, estos son los dos que se ponen de acuerdo, pero al final no se llega a nada, será para hacerse mal, y en una misma mesa tratarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no es llegado. Hermano, Dios le está revelando a Daniel todo esto con lujo de detalles. Mire, hasta que un pacto que se hace en una mesa que están comiendo, y esas personas todavía ni siquiera habían nacido, faltaban un montón de años, muchos años para nacer, porque Dios conoce, hermano, el futuro con detalles. Con detalles. Dios sabe lo que va a suceder con detalles. Dios es el único que sabe el final desde el principio. Amén. Dios todo lo sabe. Por eso es que decimos que es omnisciente. Es omnisciente, quiere decir que todo lo sabe. Y le está dando unos detalles, hermanos, que es tremendo. Que se van a sentar en una mesa y llegarán a un acuerdo, pero no, ese acuerdo no llegará a nada. Dice, más no servirá de nada porque el plazo aún no es llegado. Amén. Ahora, vamos a leer el verso 28 y el 29, que nos dice: y volverse a su tierra con grandes riquezas, y su corazón será contra el santo concierto, y hará y volverse a su tierra. Al tiempo señalado tornará al mediodía, mas no será la postrera venida como la primera. Amén. Hablan de una venida, de su vuelta de la expedición con grandes riquezas, marchando a través de Judea, haciendo barbaridades, y de otro atentado contra Egipto, pero sin el éxito de antes. Este personaje odiaba grandemente al pueblo de Israel, hermano. Cada vez que tenían victoria, ellos tenían que pasar por allí. Y cuando pasaba, causaba grandes daños, matanzas, masacre, todo. Porque él odiaba en gran manera al pueblo de Israel. Amén. Vamos a leer ahora del verso 30 al 34. Gloria al Señor Jesús. Porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se constritará y tornarse a y enojarse a contra el santo concierto, o sea, contra el pueblo de Israel. Y hará y volverse a y pensará contra los que habrán desamparado el santo concierto. Y serán puestos brazos de su parte y contaminarán el santuario, oiga bien esto, de fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación espantosa. Y con lisonjas hará pecar a los violadores del concierto. Los violadores del concierto, hermanos, son el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel apóstata, los que no guardaban el concierto de Dios. Porque el pueblo de Israel está dividido en dos partes: los que se mantenían fieles al pacto con Dios y los que se hicieron apóstatas. Y los que se hicieron apóstatas se fueron de parte de Antíoco Epífanes. Amén. Dice, vuelvo y leo el 32. Y con lisonja hará pecar a los violadores del concierto, a los apóstatas. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. Y los sabios del pueblo darán sabiduría mucho, y morirán a cuchillo, a fuego y cautividad y saco por algunos días. Y en su caer ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán con ellos con lisonja. Amén. Dice que Antíoco Epífanes fue impedido de su conquista por una flota de barcos romanos, una flota romana, que aquí le dice las naves de Quitín. Las naves de Quitín eran naves de los romanos todavía no son imperio, pero ya están creciendo, ya se están apoderando. Amén. El imperio romano
es el que toma control después del imperio griego, pero todavía están los griegos controlando. Pues esa flota romana impidió unas conquistas que estaba haciendo Antíoco Epífanes y contrariado se vuelve a caer sobre Judea para hacer más maldades. El verso 31 al 34 nos hablan de la condición de los judíos durante el tiempo de Antíoco Epífanes y continuando hasta el tiempo de la semana septuagésima. Allí vemos dos apóstatas, dos clases de gente, los que violaron el pacto, o sea, los apóstatas, que se unieron con el enemigo, y un resto fiel que reconocieron a su Dios y así fueron fuertes y fieles. En los días de Antíoco hubo judíos apóstatas y hubo los fieles macabeos. Los macabeos fueron los que lucharon contra los griegos y lograron sacarlos de allí. Y en los días del anticristo final habrá judíos apóstatas, que ya los hay, y habrá un residuo fiel, los 144,000 israelitas sellados por Dios, quienes serán fieles a él durante la gran tribulación. Amén. El templo, Antíoco Epífanes lo contaminó. Hizo allí lo que llaman dice la Biblia, un sacrificio, dice una abominación espantosa. Se cree, dice la historia, que sacrificó cerdos en el templo de Jehová, lo contaminó. Y entonces ahí fue que se levantaron este grupo que se llamaban los macabeos. Y ellos lucharon contra los griegos y lograron sacarlos de Israel. Y después tuvieron que empezar a hacer una serie de ceremonias para descontaminar, limpiar el templo y para poder seguir usando el templo como para hacer sacrificio. Amén. Ellos lo hicieron, ellos fueron fieles. Pero fíjense, como siempre en el pueblo de Dios hay siempre gente fiel, pero hay gente que son apóstata también. Amén. Que se van con el enemigo, que se van con el que le está haciendo daño a ellos. Amén. Y hacen pacto con quien no deben hacer pacto. Y eso es una lección para nuestros días, hermanos. Nosotros estamos más o menos en una situación parecida. Dentro de poco se va a levantar el anticristo, no Antíoco Epífanes, se va a levantar otro, del cual este es tipo. Y ese va a hacer lo mismo, va a engañar, va a hacer pacto, va a ofrecer paz, va a ofrecer seguridad al pueblo de Israel. El pueblo de Israel está deseoso de tener paz, porque siempre está siendo atacado por sus vecinos, los árabes y los musulmanes, aunque no sean árabes. Amén. ¿Qué pasa? Ellos están tan deseosos, hermano, que son hasta capaces de hacer pacto con quien no deben hacer pacto. Entonces, siempre se mantiene un grupo fiel y no se mezcla, pero siempre muchos grupos se contamina. Nosotros en este tiempo debemos ir pensando, hermano, amén, que bajo cualquier circunstancia mantengámonos fieles a Dios. Amén. Lo que usted conoce por la palabra de Dios, sea fiel en eso. Amén. No lo negocie. Dice la palabra, compra la verdad y no la vendas. No la vendas por nada. Que te ofrecen muchas cosas, no la vendas, porque lo que Dios ofrece es mejor que lo que te está ofreciendo. Sí, así que ciertamente, hermano, todo esto está aquí porque es una enseñanza para nosotros también. Amén. ¿Cómo vamos de tiempo? 9:40. Bien. Bueno, ya no nos queda mucho tiempo. No quiero extenderme mucho porque quiero cubrir esto con calma. Amén. Y básicamente estamos viendo a este hombre, Antíoco Epífanes, haciendo un montón de cosas terribles, especialmente contra el pueblo de Dios. Vamos a ver. Quiero mencionarles algo antes de terminar, y es lo siguiente. ¿Dónde fue que me quedé? ¿En el verso 33 o 34? 34. Bien. Del verso 35 en adelante, quiero que vean esto, del verso 35 en adelante, ya no nos está hablando de Antíoco Epífanes. Parece como si estuviera hablando de él, pero cuando lo estudiemos con calma, vamos a ver que no está hablando de él. Amén. Está hablando de otra persona, está hablando del anticristo que se va a levantar en los últimos días. Y yo quería usar de ejemplo esto, que a veces la palabra de Dios empieza hablando de una persona, Dios hablándonos a través de su palabra,
y en medio de esa conversación cambia y está hablando de otra persona y parece que todavía está hablando de este. Le voy a dar dos ejemplos. Ezequiel 28, del verso 1 al verso 10. A ver si, Heidi, me lo puedes leer, por favor. Amén. Y fue palabra de Jehová a mí diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dijo el Señor Jehová, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: Yo soy Dios, en el asiento de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y pusiste tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. Nada hay oculto que a ti sea oculto. No hay nada oculto que a ti te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia te has juntado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la multitud de sabiduría en tu contratación has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así dijo el Señor Jehová: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí que yo traigo sobre ti extraños, las fuentes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y ensuciarán tu resplandor. En la sepultura te harán descender y morirás de las muertes de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante de tu matador diciendo: Yo soy Dios. Tú, hombre, serás y no Dios en la mano de tu matador. De muertes de incircunciso morirás por mano de extraños, porque yo he hablado, dijo el Señor Jehová. Fíjense, desde el verso 1 al verso 10 que acaba de leer ella, se le está hablando al rey de Tiro, que es un hombre, pero un hombre que se cree que es Dios. ¿Ves? Ese hombre pues se ensorbeció, se infló y empezó a decir que él no era hombre, que era Dios. Y Dios pues ya decretó su muerte y su final. Pero del verso 11 en adelante sigue hablando y ya no está hablando de ese hombre, de rey de Tiro. Lee el verso 11 en adelante y noten cómo sigue hablando, pero está hablando de otra persona ahora. Y fue palabra de Jehová a mí diciendo: Hijo del hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y decirle has: así dijo el Señor Jehová, tú sellas la suma, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura: sardio, topacio, diamante, turquesa, ónix y berilio, zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Las obras de tus atambores y de tus pífanos estuvieron apercibidas en ti el día que fuiste creado. Ok, detente un segundo. Ahí está hablando de una persona que estuvo presente en el Edén. El rey de Tiro no estuvo allí. ¿Y a quién le está diciendo rey de Tiro aquí el Señor? Le está diciendo así a Satanás. Porque de la misma situación que falló Satanás, falló también el rey de Tiro. Quiso ser igual a Dios. Y ese es el problema. ¿Por qué Dios lo hace de esa manera? Porque nos está dando una lección. Mire, todo lo que Dios hace, lo hace de tal manera que requiere en su interpretación un intérprete que tenga el Espíritu de Dios en su persona para interpretar lo que Dios ha dicho. Como pasó con la escritura en la pared. ¿Se acuerdan lo de Daniel? Que aparece una escritura en la pared y nadie sabe qué es lo que dice allí. Pero Daniel sí, porque dice la Biblia que en Daniel moraba el Espíritu Santo de Dios. Y hermano, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y nosotros somos los intérpretes. Para el mundo que no conoce a Dios, somos los intérpretes de las cosas de Dios. Y por eso es que está puesto de esa manera. Porque usted, por el discernimiento espiritual, se da cuenta que ahí se le está hablando a dos personas diferentes. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Lo vamos a continuar la semana que viene. Queremos que, si usted tiene alguna pregunta, un comentario, una sugerencia, por favor escríbalo. Como dijo la hermana Heidi,
pues estamos inquiriendo qué estudio vamos a dar después que terminemos Daniel, porque ya nos faltaría solamente lo que queda del 11 y el capítulo 12 y terminamos. Así que sugiera, de su opinión, diga cómo usted mejor cree que debe ser, porque queremos seguir, hermano, el tiempo que queda para el regreso del Señor es bien corto. Y lo poco que falta, queremos hacerlo haciendo la voluntad del Señor. Para que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo así como nos mandó a hacer. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. ¿Ah? Sí. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en estos tiempos tan difíciles. Amén. Padre Celestial, Señor, te bendecimos, te adoramos, te damos gloria, te damos honra, te damos adoración, mi Dios. Permite, Señor, que estudiando tu palabra podamos aprender, Señor. Amén. Y habiendo aprendido podamos enseñar a otros también, Señor. ¿Qué es lo que en tu palabra nos habla? ¿Qué nos dice, Señor? El mundo está hambriento de tu palabra, Señor. Aleluya. Estamos viviendo días difíciles, Padre Santo. Y cuánto más en este tiempo necesitamos acercarnos a ti, más que nunca, Señor. Más que nunca queremos estar junto contigo, Señor, que ya sabemos que tu regreso está cerca, a las puertas, Señor. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, porque queremos aprovechar el poco tiempo que queda para servirte, amén, para hacer la labor para la cual tú nos has llamado, Señor. Aleluya. No importa, Señor, aleluya, los impedimentos, los problemas, las situaciones, pero vamos a hacerlo por amor, Señor, primero a ti y después a las almas que se están perdiendo, amén, Señor. Para que en el día de mañana, Padre, nadie tenga excusa delante de ti. Bendice, Señor, a mis hermanos que nos están ayudando aquí grandemente, Señor. Bendice a mi hermano Leo, Señor. Bendice a mi hermana Joan, Señor, que desde el principio, Señor, han estado con nosotros ahí fortaleciéndonos, amén, y ayudándonos, Señor. Gracias, porque gracias a ellos, Señor, al impulso que nos han dado, hemos podido, Señor, hacer estas transmisiones, Señor. Bendícelo, bendice a este hogar poderosamente, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Gloria a Jesús.